Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Padre Celestial en esta mañana. Amén. Vamos a orar para continuar con este tiempo de la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Disponemos, Señor, nuestro corazón ahora para tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, para que seamos transformados y edificados cada día más, en especial en este día que estamos en este lugar, Padre Santo, para que estemos listos y preparados y ataviados para ti, Señor, para aquel día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, amado Señor, y nos llevará a aquel lugar que Él mismo se fue a preparar para nosotros, Padre Santo. Ese lugar donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni sufrimiento. Aquel lugar donde tú has prometido que nos llevarás algún día, cuando sea el tiempo, Padre Santo. Por eso disponemos nuestras vidas para ti, nuestro ser para ti, Señor, y te pedimos que sea fructífera esta palabra para nosotros, Señor. Dejamos en tus manos todo, Señor, para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 22. Hemos llegado a la recta final. Decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y llegamos al final de esta carta, después de 2 años de estudiar desde la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 1, que empezamos hace más de 2 años, en mayo del año 2023, y que poco a poco hemos escudriñado la palabra del Señor. Amén. Pero bueno, llegamos a esta, vamos a leer del capítulo 4, el versículo 9 y 10 para comenzar. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Después dice en el 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces recuerden que en este contexto de la carta que veíamos, vamos a estudiar hasta el 22, pero solo leímos estos para comenzar. Pero en nuestro estudio anterior, por ejemplo, que eran los versículos 7 y 8, veíamos cómo el apóstol Pablo animaba a Timoteo, ¿no? Y le decía a Timoteo que él, o sea, Pablo, ya había acabado la carrera. Ya había hecho todo por el ministerio, ¿sí? Ya había guardado la fe, dice, había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. O sea, recuerden que el apóstol Pablo estaba a punto de ser martirizado, a punto de ser asesinado por el ministerio, a ser asesinado por el evangelio del Señor Jesucristo. Y había sido un siervo del Señor, muy elocuente, ¿no? O sea, si vemos, había sido muy utilizado y hasta el día de hoy ha sido utilizado esa sabiduría que el Espíritu Santo le dio a aquel hombre, porque hasta hoy se usan estas cartas como instrucciones a la iglesia de Cristo actualmente, ¿amén? Alrededor de, digámoslo así, como 1900 años que se escribieron estas cartas, y aún así, a pesar de todo ese largo tiempo, aún son útiles para nosotros, para la iglesia. Amén. Entonces hemos analizado todas estas cosas y debemos compararlas con nuestras vidas. Esto ha sido, esta palabra ha sido instrucciones para afirmarnos en el camino del Señor, ¿sí? Para que corramos de esa carrera, que luchemos de esa batalla, primero que todo, esa buena batalla que tenemos por delante. Y recuerden que esta batalla no es contra el mundo, no es contra el diablo, no, la principal batalla que debemos luchar es contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Y lógicamente eso se refiere a esas obras de la carne que son el pecado,
el pecado que aún mora en nosotros, el pecado que aún nos asedia, la tentación que está en el mundo, que está en la carne, que está incluso el diablo también, pero es una batalla que tenemos constantemente que luchar y ejercer y correr esa carrera como el apóstol Pablo lo hizo hasta el final. Así debemos nosotros guardar la batalla para que al final de nuestros días en este mundo, que no sabemos cuándo es, ¿cierto? Nadie sabe ni la fecha ni la hora, cuando vayamos a partir de este mundo o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero cuando sea lo primero que suceda de esas dos cosas, tenemos que poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hemos llegado a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? El reino de los cielos, la presencia del Señor, aquel lugar que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar para nosotros. Ese es nuestro destino y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Y igual estamos en esta tierra todavía porque el Señor no ha cumplido el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte del Señor. Cuando venimos a Cristo, Él empieza a ejercer ese propósito que tiene para nuestras vidas. Entonces debemos seguir corriendo, debemos seguir siendo esforzados y valientes, correr como atletas. Recuerden que parte de alguna enseñanza de que el apóstol Pablo decía que debemos correr como atletas, no como los atletas del mundo que corren por reconocimiento, por medallas, por cosas que a lo largo del tiempo se vuelven nada, sino correr por esa herencia eterna que tenemos en los cielos. Amén. Para esos lugares celestiales. Y sabemos que en una carrera hay carreras de obstáculos, ¿cierto? Y que pasamos por obstáculos, encontramos obstáculos como problemas, situaciones, dificultades, enfermedades, dolencias, maldad del mundo, muchas cosas, ¿verdad? Incluso también las bendiciones a veces se pueden presentar como un obstáculo en nuestras vidas, porque vienen las bendiciones y nos apartamos de él. Viene la comodidad y estamos tranquilos. Viene el carro y nos vamos a pasear. Viene la casa y nos quedamos en la cama durmiendo. Viene la economía y podemos viajar y hacer y deshacer. Y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del dador de las bendiciones, del dador de la vida. Entonces hasta las bendiciones pueden ser un obstáculo. Pero no nos debe importar, debemos seguir avanzando. Seguir o sea, si caemos en esos obstáculos, nos tenemos que levantar, sacudirnos y seguir. Dice la palabra, tenemos que avanzar, estar listos y preparados para el día glorioso. Amén. Y retomando ahora sí los versículos que estamos estudiando hoy, en el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Entonces, de estos del 9 al 10 que leíamos también dice, porque Demas me ha desamparado. Aquí vemos que el apóstol Pablo, a pesar de ser un gigante espiritual, ¿cierto? Él realmente estaba mostrando aquí su humanidad porque se sentía solo, ¿sí? Necesitaba compañía, necesitaba afecto y apoyo en sus últimos días, porque él realmente sabía que eran sus últimos días. Y todo, digamos que no es para nadie un secreto que realmente todos necesitamos de esas emociones a veces en nuestras vidas, de ese acompañamiento, de esa cercanía con alguien en esta tierra. Porque aquí no estamos solos, ¿cierto? Aquí estamos todos los hijos de Dios en esta congregación, amén. Y tenemos familias y tenemos allegados y eso es importante en nuestras vidas. Entonces, en este caso, aquí mostraba la humanidad de Pablo y él mostraba esa aflicción de una u otra manera. Entonces decía que en el versículo 10 también, que dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, primero, el Demas, aquí vamos a ver varios nombrecitos, ¿no? Entonces, este Demas lo había abandonado, ¿sí? Amando este mundo. Y esta es una advertencia muy clara porque el amor del mundo
es enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama este mundo se hace enemigo de Dios. Leamos primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Dice ahí el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre, amén. Por eso nuestro corazón no debe estar apegado a las cosas de este mundo. Incluso volviendo ahí a Timoteo, dice que otros compañeros se habían apartado. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos dos no necesariamente lo habían abandonado por irse al mundo ni nada, sino que ellos tenían sus propias misiones. ¿Sí? No lo abandonaron por tradición, sino por servicio. Que este es Crescente y Tito. Eran los que lo estuvieron acompañando por un tiempo, pero ya se habían apartado de él porque ellos tenían su propia misión. Y en el versículo 11 dice, 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, solo Lucas permanecía con él. El médico amado le había dicho así en Colosenses 4:14, no lo busquen, sino se los parafraseo. El apóstol Pablo lo había llamado como el médico amado, que estaba con él, incluso en varias cartas del nombrado, este Lucas, que era un médico, un creyente en el Señor, también escritor de la palabra del Señor. Pero vemos que él había sido fiel. Entonces esto muestra la fidelidad y la amistad genuina que también es importante para nosotros. Entonces, en la vida necesitamos realmente relaciones así auténticas. Pero ojo, porque a veces decimos, no, yo quiero tener un amigo que sea auténtico, que sea real, que sea genuino. Pero nosotros somos de esa persona también, porque nosotros debemos ser esa persona para los demás. Ser correctos, ser genuinos, ser auténticos con nuestros allegados y más con la familia en Cristo Jesús. Amén. Ser fieles, primeramente a Dios debemos ser fieles y ser auténticos con el Señor. Luego a la familia en Cristo, la otra familia, los allegados, de esa manera es que debemos comportarnos, porque muchas personas a veces como que solo piden lo que les conviene a ellos y quieren las cosas para ellos, pero no dan en el sentido de que, ay, es que no me ha llamado. ¿Y usted acaso ya levantó el teléfono y llamó a alguien? Muchas veces no. Muchas veces no, y más en estos días de los que hablábamos del mes del amor y la amistad y esperábamos un dulce, pero nosotros no compramos un dulce para darle a los demás. Cosas así, ¿no? Pero también esperaba. Entonces, ahí es cuando debemos preguntarnos si somos amigos fieles como Lucas o somos superficiales, amigos superficiales como Demas, ¿cierto? Entonces, en el versículo 11 también decía, oído dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto va a la importancia de la restauración a los que son útiles. ¿Qué pasa? Que Pablo había tenido un conflicto con Marcos, ¿cierto? Leamos ahí en en Hechos 25 rápidamente. Hechos 25, versículo 37 al 39. ¿Qué? Sino de Hechos, espera, aquí dónde está. Era Hechos 15. Hechos 15.
que ese uno parece un 2. Hechos 15, 37 al 39 dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Entonces vemos que, bueno, ahí había una dificultad, dice que había un desacuerdo entre ellos y algo fuerte desacuerdo, pero vemos ahí que ya después, en este momento, ya Pablo reconoce que Marcos le era útil para el ministerio. ¿Sí? Ya habían como que limado asperezas, ya se había centrado y adecuado, digamos que, o corregido el problema o el inconveniente que habían tenido. Entonces la gracia restaura. Y un fracaso pasado, oído a esto, un fracaso pasado no detiene el futuro de un siervo arrepentido genuinamente, ¿no? Porque muchas veces como que se tiende a desechar a las personas en las iglesias, en muchas partes, de los amigos, en las familias, por algún problema que se ha tenido. Y se desecha y se condena y se expulsa. Pero oído porque ese fracaso del pasado, ese problema o inconveniente del pasado no determina el futuro de esa persona en nuestras vidas. Entonces puede que con el tiempo vuelva a esa persona y con un arrepentimiento genuino se limen las asperezas y se organice la situación. Leamos Colosenses capítulo 5, por favor. Perdón, Colosenses 3:13. Estoy hablando, escribí esos números bonitos. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oído. Dice, soportando unos a otros. ¿Y qué? Y perdonándonos unos a otros. Porque a veces nosotros somos los que no perdonamos. No perdonamos lo que nos dijeron, no perdonamos tal vez como nos maltrataron, no perdonamos de X o Y motivo, pero no, o sea, la iglesia debe ser un lugar donde nos cuidemos los unos a los otros, donde nos ayudemos a levantarnos, donde ayudemos a levantar al caído, al hermano que tal vez cometió un error, al hermano que tal vez hizo algo, y ayudarlo a levantar, no ayudarlo a pisotear y a echar fuera, no, sino que los fracasos del ayer pueden ser el testimonio del mañana. Entonces debemos primeramente eso, soportando las cuestiones, pero perdonando unos a otros, pero animando el uno al otro. De manera, y ahí lo dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oído porque es que la falta de perdón es un obstáculo muy tremendo entre Dios y las personas. Y es un pecado que aparta a mucha gente realmente del camino del Señor. Porque guardan rencor de, ay, es que hace muchos años fulanito me pisó el callo y desde ahí no lo perdono. Sí, cosas así, o sea, sí, hay situaciones y problemas y cosas tremendas que nos han podido hacer en el pasado. Pero, ¿qué es más grande? El amor de Cristo. ¿Y qué habita ahora en nuestras vidas, en nuestro corazón? El amor de Cristo. Por eso también debemos aprender a perdonar y amar como Cristo amó a la iglesia. Esa es la palabra que Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Así debemos amarnos los unos por los otros. Amén. En el versículo 13 nuevamente de segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente
los pergaminos. Entonces, aquí, bueno, haciendo referencia, el apóstol Pablo había dejado unos objetos por allá, unas pertenencias y quería recuperarlas, pero sobre todo vemos que dice que habla de los libros y mayormente los pergaminos. Eso no era cualquier libro ni cualquier pergamino, esa era la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe tener digamos que un valor muy grande en los tiempos difíciles. Amén. Porque Pablo al final de su vida lo que tenía necesidad era de la palabra de Dios, del conocimiento. No se conformaba con lo que ya había aprendido y tal vez se lo podía saber de memoria, de saber todas esas cosas, pero él quería alimentarse aún más con la palabra y en esta recta final de su carrera. O sea, tal vez aquí todavía tenía algunos días en cuanto a su ejecución, y quería pues que le llevaran esas cosas y sobre todo la palabra para regocijarse con la palabra, para ser, ¿cómo se dice? No contentado, sino, bueno, algo así referente, ¿sí? Animarse por medio de la palabra, ¿amén? Entonces de ahí vemos es cómo la palabra de Dios nos da a nosotros también ese contentamiento, ese ánimo, esa alegría, amén. Leamos primera no, sino vamos al libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1:8. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, claro, la palabra nos anima. Y si nosotros meditamos en la palabra, dice ahí que de noche y de día, y que no solo leemos, sino que hacemos conforme a la palabra, dice que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y si usamos la palabra más en esos tiempos difíciles, en lugar de echarnos a la pena, a sufrir y a llorar solos, si estudiamos la palabra nos va a alentar, la palabra nos va, incluso la palabra nos va a restaurar. La palabra de Dios es nuestra herramienta en todo tiempo. Es lo que nos ayuda a permanecer firmes hasta el final. ¿Y hasta cuándo tenemos que esperar? Hasta el final. Y entonces, hasta el final debemos de estudiar la palabra del Señor. Amén. Volvamos ahí al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Veamos del verso 14 y 15, por favor. Segunda de Timoteo 4, 14 y 15. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues es en gran manera, de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces ahí viene a veces la oposición, las dificultades. Entonces el apóstol no oculta que sufrió ataques personales y ministeriales, pero deja el juicio en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer realmente con las dificultades, con los problemas, con las situaciones, con los que nos ofenden, con los que nos maltratan. Dejar en las manos de Dios y pedirle a Dios que caiga fuego del cielo y los consuma. No, mentiras. No, pedirle a Dios que se haga la justicia y, y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar y amar al enemigo, porque el Señor Jesucristo no dijo de esa manera. El Señor Jesucristo no dijo, no les respondió a aquellos apóstoles que le preguntaban realmente si quería que
que oraran a Dios y que cayera fuego del cielo y consumiera a esa población. Y el Señor Jesucristo dijo que no era necesario. Es más, lo que el Señor Jesucristo impulsaba era el amor y el perdón. Y el amor incluso hasta a nuestros enemigos. Que debemos orar por ellos, que si tiene hambre debemos darle de comer, que si tiene sed debemos darle de beber. Entonces es ese amor que debemos nosotros profesar. Leamos en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12, versículo 19. Amén. Dice, oído, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿debemos vengarnos nosotros por lo que nos hacen? No, debemos dejar que Dios obre. Dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Porque muchas veces queremos tomar la venganza en nuestras propias manos. Y entonces vamos andando y un carro se nos adelanta y nos cierra. Entonces nosotros aceleramos más y vamos y nos cerramos, ¿no? Pero eso no es lo que deberíamos hacer, ¿no? Eso pasa en otros lugares, aquí no pasa esas cosas, ¿no? Ni sacamos el machete debajo de la silla, ni la varilla que tenemos en el baúl. Exacto. Nosotros no debemos actuar de esa manera porque se supone que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Y sí, muchas veces es difícil pensar, parar y pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque muchas veces es cuando ya lo hemos hecho, ya lo hemos cerrado también y ¡ay! ¡Qué pena! No, pero, o que va uno en el Transmilenio y lo empujan. Ya me empujó, tome también, lleve, tome para que lleve. Y no, nosotros no debemos actuar de esa manera. ¿Qué dice Mateo 5? Mateo 5, versículo 44. Ay, ay, ay. Mateo 5, 44. Amén. Dice, pero yo os digo, palabras del Señor Jesucristo, amén. Dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Eso dice el Señor que debemos hacer con aquellas personas que nos maltratan, con aquellas personas que nos persiguen, orar por ellos, amarlos a ellos, bendecirlos a ellos. Amén. Sí. Que el Señor te guarde, que no nos diga dónde. No, que el Señor los guarde, los bendiga. Sí. Entonces, en nuestra vida cristiana siempre vamos a tener oposición. Y no solamente del vecino, ni no solamente del desconocido, muchas veces de nuestra familia. Pero debemos aprender a amar y a perdonar. Amén. La respuesta no es la venganza, sino es la confianza en la justicia de Dios. La confianza en el plan de Dios. Porque he oído a esto, porque muchas veces el Señor usa esas pruebas y esas situaciones para formar nuestro carácter. Ah, bueno, este hombre ya está preparado para un paso más, para hacer algo más. Mandémosle a este señor que lo cierre a ver qué va a pasar. O mandémosle a este señor que de pronto lo estafe a ver cómo le parece, cómo va a reaccionar. ¿Va a tomar venganza en su propia mano? ¿Va a hacer algo? ¿O va a dejar en las manos del Señor y de la justicia? Entonces es ahí que el Señor puede usar todas esas cosas y las usa, todas esas situaciones para limar nuestro carácter, porque todas las cosas a los que amamos del Señor nos ayudan para bien. Amén. Entonces no debemos dejarnos llevar por las situaciones, problemas,
ni tomar decisiones a la carrera, sino que debemos estar siempre pensando en el Señor, en el amor del Señor, en el amor a nuestros enemigos, en el amar realmente a los que nos rodean. Y pensar también en las consecuencias, porque muchas veces nuestras reacciones son muy rápidas y después vienen las consecuencias de nuestros actos y pueden haber consecuencias irreversibles, porque llegó y lo cerró y el otro no paró y se estrelló. Mínimo ahí que son latas, pero pueden pasar cosas más graves y causar la muerte de alguien. Y es ahí donde nosotros debemos pensar y recapacitar qué estamos haciendo. Entonces las personas nos pueden traicionar, nos pueden herir, nos pueden hacer sentir mal, traicionados, pero debemos actuar en amor y perdonar y avanzar. Recuerden lo que les decía hace un momento, la falta de perdón es un obstáculo para avanzar en nuestras vidas hacia el Señor. Es un obstáculo entre la comunión con el Señor. Y puede que nosotros mismos nos estanquemos por causa del rencor, la falta de perdón y el resentimiento. Y nos quedamos ahí. Y muchas veces es eso que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, que aprendamos a perdonar, a hacer el bien y a responder el mal que nos hacen con bien, con hacer el bien. Amén. Volviendo nuevamente a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18. Amén. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor nunca nos abandona. Amén. Entonces Pablo recuerda que en su primera defensa nadie estuvo con él. O sea, esa defensa judicial que tenía que hacer contra las acusaciones que le habían dado, nadie estuvo con él, todos lo habían abandonado, pero dice que no les guardaba rencor. Antes le pedía a Dios que no le sea tomado en cuenta ese pecado, ese abandono. Y aunque los hombres lo dejaron, el Señor estuvo a su lado, dice ahí en ese versículo. Pero el Señor, el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso es en lo que debemos pensar. O sea, tal vez nos veamos solos, pero ahí está el Señor a nuestro lado. Amén. Y Dios lo fortaleció para cumplir su misión, predicar a los gentiles. Aún en medio del juicio, Él les predicaba a los gentiles, estaba predicando la palabra. Leamos Hechos 23. O sea, por eso todo tenía un propósito. Hechos 23:11. Hechos 23:11. Ahí el acompañamiento del Señor. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, claro, aquí el apóstol Pablo estaba en medio de una difícil situación, porque tuvo que estar ante el concilio, pero dice que aquí le daba el Señor, él mismo le daba esa misión de que tenía que ir a testificar ante Roma, ante los gentiles. Y era una misión tremenda, ¿no? Porque Roma, siendo la capital del imperio romano, es decir, de todos los que tenían al judío y a todo ese continente asediados y bajo su yugo, él tenía que ir a hablar allá de Jesucristo. Tenía que ir allá a hablar del Dios de Israel. Entonces eso era algo tremendo. Y esta palabra, este versículo refleja uno
digamos, de los acercamientos o de los encuentros entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, porque ahí lo dice, se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Entonces esto también demuestra que el Señor no lo iba a dejar libre y que el Señor no lo iba a dejar solo, que el Señor no nos va a dejar solos. Y dice el versículo 18, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Amén. Y en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Amén. Dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo y por la eternidad en los lugares celestiales. Amén. El Salmo 23, versículo 4, ¿qué dice? El 4. Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Él estará con nosotros. Él nos infundirá aliento. No debemos temer, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Y aun cuando todos se vayan y nos abandonen, aun cuando pensemos que se han ido y que estamos solos, debemos tener presente que ahí está el Señor Jesucristo a nuestro lado. Amén. En la soledad, en la injusticia, en la enfermedad, en la escasez, en la dificultad, en el dolor, Él siempre va a estar ahí y siempre estará a nuestro lado. Amén. Hasta que sea el tiempo de llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Volviendo a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 19 al 21. Dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Bueno, aquí para el que quiera buscar un nombre para un hijo, aquí hay varios interesantes, ¿no? Erasto, Prisca, Mileto, Trófimo, Eubulo, Pudente, bueno, los más sencillos, Lino y Claudia. Pero bueno, entonces esto ve realmente que a pesar de eso no estaba tan solo el apóstol, ¿cierto? Había una comunidad de fe y ese es del amor fraternal. Entonces, Pablo envía saludos personales a Prisca, Aquila, ¿sí? Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Y dice, la obra de Dios siempre se hace en comunidad. ¿Sí? Por eso es que es necesario que nos congreguemos. Que dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que debemos edificarnos los unos a los otros en amor fraternal. Amén. También menciona ahí a Erasto y a esos hermanos como cada nombre refleja una historia, un siervo, una vida
tocada por el Señor Jesucristo, porque eran creyentes del Señor. Amén. Leamos también aquí en Hebreos, por favor, capítulo 10. Versículo 24 y 25. Amén. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ojo, porque cuando dice exhortándonos es animándonos los unos a los otros. Amén. No, sino en amor fraternal. Amén. O sea, la fe no se vive en soledad. Esto es muy importante. Ni a nuestro modo, sino que por eso Él instituyó la iglesia. ¿Sí? Para que unánimes juntos crezcamos en el Señor, nos amemos los unos a los otros, nos apoyemos los unos a los otros, nos animemos los unos a los otros, porque el cuerpo de Cristo es uno solo y tiene que estar fortalecido y tiene que estar unánime juntos, ¿cierto? No podemos andar cada uno por su lado y hacer lo que bien le parezca, sino que debemos estar todos a la luz de la palabra, considerándonos unos a otros, estimulándolos unos a otros al amor y a las buenas obras. Amén. Congregándonos, debemos de estar juntos para animarnos y fortalecernos en el Señor, para dejarnos guiar por la palabra del Señor a las obras que Él quiere que hagamos conforme a su palabra y perfecta voluntad. Amén. Amén. Volvamos al último versículo de este capítulo 4 de 2 Timoteo. Amén. Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces Pablo termina como comenzó su ministerio, con gracia, con la gracia del Señor. Y a pesar de las pruebas, las traiciones, la soledad, la enfermedad, trabajo, fatiga, persecución, seguía firme en el Señor. Él había pasado por muchas pruebas y las narra ahí también en la palabra. Habían pasado por naufragios, había pasado por problemas, situaciones, persecución, lo habían apedreado, habían dado muchas veces 40 azotes menos uno, porque cuando les daban 40 azotes normalmente la gente moría, pero le daban 39 y quedaba con vida. Entonces vemos cómo había sufrido. Cuando lo apedrearon, lo sacaron del pueblo y lo tiraron porque pensaban que estaba muerto. Y eso sí es persecución. Y a veces nosotros nos quejamos porque, ay, no me saludó, ay, no me llamó en este día, ay, no me deseó el feliz día del amor y la amistad, ay, no me trajo un dulcecito. No, debemos aprender realmente a hacer eso. Y lo que les decía hace un rato, a veces, ay, es que no me llamó, no me dio un dulce. ¿Nosotros lo hicimos? Debemos preguntarnos. Y el Señor con su amor y misericordia. Amén. Dice que él seguía firme y de sus labios salían solo bendiciones. Y a pesar de las pruebas, dificultades, situaciones, del Señor solo quiere que de nuestras bocas salgan bendiciones para los demás. Porque no estamos solos, hermano. Porque el Señor Jesucristo está a nuestro lado. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:23? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que va en nuestro corazón. Y 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios 12, 9. Oído esto, dice.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, la cual había pedido a Dios 3 veces que se la quitara, pero el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Y nosotros pasamos por una situación y queremos pedirle a Dios que la quite de nosotros, pero Él dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y Él tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Malo a nuestros ojos, porque a veces lo vemos como mal, pero el Señor en su propósito, en su amor y su misericordia, tiene algo ahí para corregir nuestro carácter, para enseñarnos a vivir en escasez, para saber también vivir en abundancia, aprender a estar contentos con todo lo que nos da el Señor, dice la palabra, amén. Entonces un siervo maduro corre y avanza y termina su carrera confiando en la gracia del Señor, amén. Y Él nos da fuerzas. No es de nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades, ni nuestro conocimiento, ni en nuestros recursos, no, sino es por la misericordia y la gracia del Señor que estamos con vida, es por la gracia del Señor que tenemos un empleo, es por la gracia del Señor que podemos tener recursos, que podemos alimentarnos, que podemos tener desde lo más sencillo de un vaso de agua hasta lo más espectacular que podamos comer, es por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y a pesar de las circunstancias, problemas, de enfermedades, situaciones que vivamos, debemos tener presente que Cristo nunca nos va a abandonar, que Él nunca nos va a fallar y que la gracia del Señor es la que nos debe sostener cada día de nuestras vidas. Para terminar, leamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2:10. Porque a pesar de todas esas situaciones, dice acá, amén, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Sé fiel hasta el final y Él nos dará la corona de vida sin importar la circunstancia, la prueba que estemos pasando. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Por eso debemos seguir corriendo la carrera, seguir batallando esta guerra que tenemos contra nosotros mismos y contra la tentación y el pecado. Cada día de nuestras vidas hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sabemos, Padre, que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado, que tu amor y tu misericordia nos reconfortan, Señor, que siempre vas a estar ahí para nosotros, a pesar de que a veces nos sintamos solos y no veamos a nadie a nuestro alrededor. Debemos confiar que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, en nuestra vida, en las dificultades, dolencias y situaciones. Como dice tu palabra, Padre, que en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Que debemos confiar porque tenemos al Señor Jesucristo siempre a nuestro lado, en nuestro corazón, por medio de tu Santo Espíritu que ahora habita en nosotros, Señor. Padre, obra para que estemos reconfortados, Señor, para que a pesar de dolor y pruebas y situaciones, Señor, aprendamos a vivir contigo de la mano. Aprendamos a caminar contigo, Señor. Aprendamos a dar cada vez más un paso hacia esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Que ya no hagamos el mal, que ya no pensemos en el mal, que ya no pensemos en el pecado, sino que nuestro camino sea corregido, recto hacia la gloria y honra tuya, Señor Dios Todopoderoso.
Obra en cada hogar, en cada familia aquí representada, Señor. Danos fuerzas para dar buen testimonio, para obrar como quieres que obremos en todos los aspectos y circunstancias de nuestras vidas, para hacer de buen testimonio, Señor, Padre amado, para que muchos más quieran llegar a tus pies, Padre. Y ayúdanos a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual sabemos que es instrumento para guiarnos al arrepentimiento y para guiarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Obra, Padre Santo, que las tribulaciones y dificultades que pasamos en este mundo no nos roben la paz, Señor, sino que confiemos que tú estás con nosotros, a nuestro lado, amado Señor. Dejamos en tus manos todas las cosas y que se haga siempre tu voluntad, Padre Santo, en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.